Dios te bendiga, amado, amada. Muy buenos días, te saludo con la paz del Señor. Doy gracias a Cristo por estar nuevamente con ustedes para transmitirles la palabra del Señor, para animarlos, para decirles que el Señor tiene en esta mañana una palabra para vos, para tu vida, para que puedas seguir creciendo en el conocimiento de este Dios eterno y tan grande y poderoso que tenemos nosotros los que creemos. Por eso te bendigo en esta mañana y vamos a orar para comenzar esta enseñanza. Señor Jesús, te pedimos en tu nombre que nos bendigas, que nos des revelación de tu palabra, no solamente para oírla y después desecharla en nuestro corazón, sino que nos des oídos dóciles a tu palabra, de un corazón contrito y humillado delante de tu presencia, y que podamos ponerla por obra, Señor, porque de nada nos sirve el conocimiento por el conocimiento mismo, sino si la hacemos viva en nuestra carne, Señor. Que cada día podamos seguir siendo transformados por tu palabra, que son vida eterna, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a seguir con nuestra serie Dios es orden, y en esta mañana vamos a ver varones en el orden de Dios. Así titulé el tema número 13 de esta serie, que cada vez vamos conociendo más la voluntad de nuestro Dios para todos nosotros, según el rol que nos toca. Hoy vamos a ver el rol del varón, que realmente el cristiano debe ser un varón esforzado y valiente para obedecer todo lo que el Señor nos ordena, para vivir una vida abundante, plena, con nuestra amada y con nuestra familia. Así que no desvíes tu mirada de Jesús. ¿Sí? Vamos a comenzar y vamos a leer el texto central que está en Efesios 21. Vamos a leer del 21 al 28. Y dice así la palabra del Señor. Si me querés acompañar, aprovechando este tiempo en familia, todos juntos alrededor de la mesa. Antes, en otros tiempos, era alrededor de la radio, pero ahora ya la tecnología, gracias al Señor, ha avanzado, y ahora todos aquellos que pueden acceder a internet pueden estar ahora mismo conmigo juntos para estudiar y aprender más de la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer todos juntos Efesios 21. Dice: someteos unos a otros en el temor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, lo cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Hasta ahí, hasta el 29. Y ahora después vamos a entender el porqué. Vamos a
ir introduciéndonos en el tema. Y vemos también que en Colosenses 1:18, Pablo hablando usa la palabra cabeza, ¿sí? Dice que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La idea principal en este pasaje, que leemos de Colosenses, de Pablo, donde este versículo proviene, es para mostrar que Jesús es el creador, la fuente, el origen, el principio de todo el universo. Todo fue hecho por Él y para Él, y Él lo sustenta. Esto incluye a Jesús como la fuente y autor de la iglesia, ¿sí? Pablo usa la palabra kefalé, y ahora vamos a ver qué significa kefalé. Kefalé en griego significa cabeza, y en este contexto, el contexto de fuente y origen, quiere decir kefalé. En español la palabra cabeza tiene muchos significados. Un significado metafórico de cabeza, por ejemplo, es líder o jefe. También se puede ser cabeza de una organización, ¿sí? Y el líder es la persona más importante. En el griego, otro verbo, koiné, ¿sí? El griego del Nuevo Testamento, ¿sí? La palabra kefalé, cabeza, también tiene significados metafóricos. Sin embargo, a lo contrario de koiné, la palabra kefalé, que es en estos contextos que hemos leído de Efesios 5:23 y Colosenses 1:15 al 18, esta palabra, ¿sí?, no significa lo mismo que koiné. Kefalé tiene, a pesar de otros significados metafóricos, sin embargo, esta palabra no significa líder o jefe, ¿sí? Cuando el griego koiné dejó de ser usado alrededor del 300 después de Cristo, el significado de kefalé en koiné dejó de ser tan conocido, ¿sí? ¿Se entiende? Y muchos cristianos equivocadamente asumieron que la palabra griega kefalé en el Nuevo Testamento podía significar líder o jefe, ¿sí? Que eso es lo que significaba koiné, ¿sí? Así lo hacen el griego bizantino y moderno. Una pieza de evidencia muy convincente de que kefalé usualmente no significa líder, ¿sí?, es de un libro muy conocido griego, de lexicones más exhaustivos de griego antiguo. No incluye ninguna definición de kefalé que se aproxime a líder o autoridad, ¿sí? Estamos viendo las evidencias de este verbo que nos va a revelar lo que significa que el hombre es cabeza de la mujer. Otra pieza de evidencia convincente es encontrada en la Septuaginta, la traducción del Antiguo Testamento hebreo al griego, alrededor del siglo II o III antes de Cristo, cuando la palabra hebrea para cabeza rosh significaba una cabeza literal. Los traductores invariablemente traducen rosh como kefalé. Sin embargo, en hebreo, al igual que en el español, cabeza también puede significar líder o gobernante. En los casos donde rosh significa líder, en la mayoría de los casos, los traductores no usaron la palabra kefalé en su traducción, sino que usaron la palabra griega archon, que sí significa gobernante o líder. Pareciera que la mayoría de los traductores de la Septuaginta sabían que kefalé no significa usualmente líder o gobernante o autoridad. Además, la palabra hebrea rosh, al igual que las palabras en griego y en español para cabeza, también pueden significar origen, ¿sí?
El año nuevo judío es celebrado como Rosh Hashanah, la cabeza del año. El primer día del año no tiene autoridad sobre el resto, ¿sí? Más bien el año fluye desde el primer día. En el Antiguo Testamento el temor del Señor es la cabeza, Rosh, de la sabiduría, ¿sí? Las traducciones al español usualmente dicen el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Desafortunadamente muchos cristianos simplemente han asumido que cabeza significa autoridad, ¿sí? Pero podemos ver también que en 1 Corintios 11:3, si me querés acompañar, está hablando Pablo y dice, pero quiero que sepan algo. La cabeza de todo hombre es Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios, ¿sí? Por eso ahora vamos a entender lo que dice Efesios 5:23, ¿sí? Para tener una buena interpretación de este versículo, estudiándolo correctamente, ¿sí? Porque muchos le dieron por siglos y aún actualmente le dan un mal significado a lo que significa cabeza. Por eso la pregunta que surge es, ¿el hombre es un liderazgo o cuidado amoroso de la vida de su familia, de su esposa? Pablo es el único escritor bíblico en decir que la palabra kefalé, cabeza de la mujer, es el hombre, ¿sí? Él lo dice en dos ocasiones que ya hemos leído, en 1 Corintios 11:3, que leímos anteriormente, y el texto principal de la enseñanza, Efesios 5:23. En 1 Corintios 11:3 que leímos no trata acerca de la relación matrimonial. La mayoría de las traducciones al español usan la palabra hombre y mujer en vez de esposo o esposa para reflejar esta opinión, ¿sí? Tampoco se trata de cadenas de mando. El uso de kefalé en este versículo tiene el significado de fuente, un hecho que varios padres de la iglesia pueden atestiguar. Esto deja un solo versículo, Efesios 5:23, que es el texto base de nuestra enseñanza, es acerca del matrimonio, ¿sí? Y a mí me asombra que la iglesia haya desarrollado una fuente difundida doctrina de primacía masculina machista dentro de la iglesia, basada en otros versículos, ¿sí? Debemos prestar atención que en ninguna parte de la Escritura se nos enseña que el hombre es el autoritario o el que se hace lo que yo digo, ¿sí? Porque él tiene que rendir cuentas ¿a quién? Al Señor, ¿sí? Para entender mejor dice, porque el esposo es la kefalé de la esposa, en este versículo griego, así como Cristo es la kefalé de la iglesia, su cuerpo. En el pasaje donde este versículo aparece, el señorío y la autoridad de Jesucristo no son mencionadas, ni tampoco se hace mención a alguna clase de autoridad del esposo. Pablo no les dice a los esposos que sean los líderes o que estén a cargo, así mandoneando, sino en realidad Pablo insta a los esposos a amar y cuidar abnegadamente a sus esposas. No es que nosotros tenemos un rango como el ejército de mandar autoritariamente y que se haga lo que yo digo, sino nosotros debemos respetar, sustentar y ser la fuente de bendición para nuestra familia. Nosotros debemos cuidar abnegadamente a nuestras esposas y familia. Amor y cuidado es el contexto que vemos en Efesios 5. No liderazgo. Los esposos deben amar y cuidar
a sus esposas tal como Jesús ama y sustenta y es la fuente de la iglesia. Parecería que así como Cristo es el sustentador y fuente de nutrición para la iglesia, el esposo debe ser a su esposa, sustentador y fuente de nutrición. Por eso es autoridad o asociación. Esa es la pregunta que surge. El concepto de kefalé posee la connotación de pertenencia, asociación y conexión. Una cabeza no es nada sin el cuerpo y viceversa. Además, la cabeza y el cuerpo tienen una afinidad y son parte de la misma unidad. ¿Sí? Como una ilustración, Susan McCarthy indica que podemos decir que un hombre es el amo de un perro, pero no podemos decir que un hombre es la cabeza de un perro. El hombre no es del mismo género o especie del perro. Decir que un hombre es la cabeza de un perro simplemente no es correcto, porque los hombres y los perros son diferentes, ¿no? ¿Sí? El esposo y la mujer, sin embargo, no lo son, ¿sí? De la misma especie, sino que esencialmente son iguales. ¿Se entiende? No solo somos de la misma especie, sino que esencialmente somos iguales. La afinidad e igualdad significan que el esposo puede ser el kefalé de la esposa en el sentido metafórico griego de la palabra, y este sentido de la palabra hubiera sido entendido por la audiencia greco-romana de Pablo en Efeso. Muchos filósofos y escritores griegos como Plutarco enseñaron que los esposos son líderes y gobernantes de sus esposas, que esto pasa hoy en día en el mundo y lo vemos a diario en el mundo, el machismo, el feminismo. Por eso surgió la tendencia feminista en este tiempo, ¿sí? Emancipándose de los maridos, ¿no? En contraste, ningún autor bíblico, incluyendo a Pablo, ha afirmado que el esposo debe ser el líder, gobernante o autoridad sobre la esposa, en vez de usar alguna de las muchas palabras que pueden significar gobernante o líder o autoridad. Las podía haber usado Pablo, como koiné. Pero Pablo usó la palabra kefalé para resaltar la conectividad entre el esposo y la esposa. Pablo quería que los esposos nutrieran y se asocien a sus esposas. De la misma manera, Pablo instruyó a las esposas que sean cooperativos, ayudadoras y leales, es decir, sumisas a sus propios esposos. Pablo escribió que los esposos y las esposas debían estar unidos, juntos y sean una sola carne, como Dios manda, una unidad, afinidad, fidelidad e igualdad. Son los ideales en el matrimonio cristiano, amado, amada. Ya no debemos estar como el mundo, comportarnos machistamente, a groseros, mandones, agresivos, porque delante del Señor somos iguales y dice que las mujeres son coherederas con la gracia. Así era antes de la caída del hombre en el Edén. Porque ¿por qué sacó de la costilla del costado a la mujer? Porque estaba al mismo nivel. Éramos lo mismo. Después, por maldición y castigo del pecado, y le dijo a la mujer: el hombre se enseñoreará de ti y de tu deseo, de lo que quieras hacer. Pero ahora en Cristo las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. Ahora, hombre, varón de Dios, tenés que amar a tu mujer, sustentarla, nutrirla, bendecirla, serle de bendición, ayudarla
aconsejarla bajo la palabra de Dios. Son los mandamientos, los mandatos que Dios mandó y ordena que vivamos en orden con nuestra familia y nuestras esposas. Estas cualidades están ausentes en muchos matrimonios cristianos hoy en día, no solamente en el mundo es mundo, como pasaba en ese tiempo en la sociedad donde se movía Pablo. Pablo vio que era necesario escribir acerca de los ideales cristianos para el matrimonio en sus epístolas, porque veía cómo los esposos trataban agresivamente, denigrando a sus esposas, teniéndola como un perro, no teniendo consideración de ellas, ¿sí? Muchos cristianos argumentan que los hombres, esposos, es decir, tienen primacía o supremacía sobre las mujeres, porque el primer hombre fue la fuente y el principio de la mujer. Sin embargo, es importante recordar que el primer hombre estaba completamente pasivo cuando la primera mujer fue creada. De hecho, el primer hombre estaba en un sueño profundo, Adán, ¿sí? Y probablemente no tenía ninguna idea de lo que Dios estaba haciendo, ¿sí? Que estaba removiendo una parte de él para formar a la primera mujer a partir de él, ¿sí? Le damos a Jesús el honor y la alabanza por ser el creador, el sustentador y la fuente del universo. El hombre, sin embargo, no puede tomar ningún crédito o privilegios extras por la creación de la mujer o por ser el primero, sino que esto nos demuestra el orden de Dios, y por el orden que Dios mandó, nosotros debemos ser el sustentador de nuestra mujer, de nuestra propia mujer. La primera mujer, así como el primer hombre, fueron creados y hechos por medio de Dios mediante Jesús. Dios es nuestra fuente suprema. Amén. Además, tanto el hombre como la mujer fueron hechos a la imagen de Dios, y ambos fueron hechos para gobernar la creación de Dios. El machismo popular ha contaminado la iglesia, ¿sí? En muchos círculos religiosos hasta hoy, como decíamos, se trata a la mujer como algo inferior. No hay oportunidades en los ministerios, más que solamente se trata entre ellas mismas, ¿sí? La mujer con la mujer. La mal interpretación de la frase que la mujer debe someterse a sus maridos le ha enviado un mensaje equivocado al hombre cristiano de hoy en día y por siglos, de que tiene el derecho sobre la mujer, que la puede forzar a hacer lo que él quiera. Muchas mujeres cristianas son abusadas emocional, verbal, física y hasta sexualmente por sus maridos, y estos cristianos. Y la realidad es más que alarmante cuando vimos que incluso ministros golpean y abusan de sus esposas. Pero ¿qué es lo que Dios quiso decir al hablar de someterse? ¿Acaso Dios también es machista, como muchos dicen? Los de la igualdad de género. ¿Es la Biblia un libro con un contenido altamente machista? La respuesta es no, de ninguna manera. Y para aclararlo, vamos a ver lo que dice la palabra al respecto. Y vamos a ver cómo Dios nos aprueba si andamos como varones en el orden que Él nos manda. La Biblia nos dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua
por la palabra a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta, que estamos hablando, y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Lo que Dios está diciendo en estos versículos es: ser cabeza de la mujer implica compromiso de amar, cuidar, proteger, sustentar, nutrir a nuestra esposa como Jesús ama y sustenta y cuida a su iglesia. Al punto de ir a la cruz, Cristo, para morir por ella. Estando en la cruz, Él no estaba diciendo: tan lindo lo que siento, me encanta esto de amar a mi iglesia. Cuando amó a la esposa, su iglesia, lo hizo colgado de un madero derramando su sangre. Fue pisoteado, humillado, molido con tal de rescatarla. El precio que le tocó pagar por su esposa fue muy alto y fue su misma vida. Es decir, Jesús no sintió amor. Muchos dicen: ay, yo no siento de amarla, yo siento que el amor se me terminó. Cristo, como nosotros, decidió, es una decisión, como el seguir a Cristo. Yo decido amar a mi esposa y amar a mi familia. ¿Sí? Lo que la palabra nos dice no es si lo siento, es lo que Dios ordena, amado, amada. Amar a nuestras esposas es un mandato, no es cuestión de que lo sentís o no. Lo debemos hacer por la posición de responsabilidad que tenés delante de Dios, de ser el sustentador, protector y cuidador de tu mujer y de tus hijos. Vos tomaste el día que te casaste delante de Dios, te comprometiste a amar, nutrir y proteger a tu esposa. No es un derecho, es una responsabilidad. Amar a tu mujer es tu deber de esposo. Para que entendamos, ser cabeza no es un derecho, sino un deber. Ser cabeza no es una posición para que me sirvan, hombre, que no levantás los platos de la mesa, que no lavás los platos, que no ayudás a tu mujer en los quehaceres de la casa, sino es para servirla a ella, para servir a tus hijos. Porque ser cabeza de la mujer implica compromiso de amar, sustentar y proteger. Nosotros como hombres hemos sido llamados por Dios a ser cabeza, que falé de nuestra mujer, de un hogar y de la mujer que Dios nos dio. Pero vamos a ver otros versículos para que nos quede bien claro lo que Dios nos ordena, si querés anotarlo, como cómo nos ordena y los deberes que debemos hacer con nuestras esposas. ¿Sí? Si querés anotar y tenemos tiempo, ¿no? Tenemos tiempo de sobra en este tiempo de cuarentena, tiempo de aprovechar en familia, de orar juntos, de leer la palabra, de meditar en la palabra y escudriñar las escrituras. Como ya hemos dicho, en Efesios 5:21, ¿sí? Debemos
someternos a nuestras esposas en el Señor. ¿Sí? No solamente la esposa, sino nosotros también. También sostener materialmente a nuestra familia, que lo podemos ver en 1 Timoteo 5:8. Tener una sola esposa y serle fiel. ¿Sí? Lo podemos ver en 1 Corintios 7:2. Esto también, hago paréntesis, Pablo enseñaba esto en los pueblos griegos, como Corintios, como los de Éfeso, porque en la sociedad donde se conducía Pablo, reinaba la sodomía, la homosexualidad, y por eso él a los cristianos les decía, deben tener una sola mujer, ¿sí? Sepa tener a su mujer en sujeción, ¿sí? Porque andaban desordenadamente en la sociedad. Amarla como a sí mismo, ¿sí? Efesios 5:28. Debemos hacer feliz a nuestras esposas, 1 Corintios 7:33. Cuidarla como Cristo cuida a su iglesia, como veíamos en Efesios 5. Honrar a su esposa en todo. En todo lo que hacemos debemos dar honra a Dios y a nuestra esposa, primeramente. 1 Pedro 3:7. Entregarnos por nuestra esposa. Cumplir con nuestros deberes conyugales, ¿sí? Cuando ella dice no quiero tener relaciones, no debemos obligarla y hacerlo a la fuerza, ¿sí? El hecho debe ser sin mancha. No debemos abandonarla excepto por fidelidad. Si ella no se arrepiente, o el hombre, o la mujer no se arrepiente, ¿no? Pero si se arrepiente debemos perdonarla como Dios nos manda. Debemos amarlas y no ser duros, ásperos con ellas en nuestras contestaciones, en nuestra manera de hablarle, de mirarla. Estas son todas las ordenanzas que tiene la cabeza de la familia, que eso sos vos. Esto es lo que significa ser cabeza de la esposa. Quien no cumple con estas obligaciones, que son obligaciones que el Señor ha puesto, no puede ser llamado cabeza de su esposa. Porque el ser llamado cabeza de su esposa no es un grado, un rango más alto, sino es un honor que nos da el Señor. Te digo, estudiando curiosamente no he podido encontrar nada acerca de dar órdenes, imponer nuestra voluntad o tener bajo autoridad, ni nada parecido en la palabra. ¿Sí? La Biblia declara que el hombre es la cabeza de la mujer. Ahora bien, quiero que entendamos que Cristo es la cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo, como leímos en 1 Corintios 11:3. Pero, ¿qué significa que el hombre es la cabeza de la mujer? Para muchos esto significa que la mujer debe estar sometida al hombre, quien en su papel de cabeza debe tenerla bajo su autoridad. Sin embargo, existen varias razones por las cuales este es un concepto completamente equivocado de ser cabeza. Para empezar, quiero aclarar que las palabras griegas hombre-mujer en ese contexto pueden ser traducidas como esposo o esposa. Esa traducción es más coherente con la Biblia, ¿sí? No hombre-mujer, sino esposo-esposa, que solo presenta la sumisión de la mujer hacia el hombre dentro del matrimonio, pero en otras áreas como en el ministerio pastoral, la vida laboral o cualquier otra, ¿sí? La primera vez que aparece la sumisión dentro del matrimonio es en Génesis 3, que cuando debido al pecado
que ya hemos dicho, la mujer pasó a estar sujeta a su marido. La sumisión fue la consecuencia del pecado, el plan B de Dios, para así decirlo, ¿no? Antes de la caída del hombre y la mujer disfrutaban de plena igualdad en su matrimonio. Cuando Dios creó a Eva, quiso que no fuese ni inferior ni superior al hombre, sino que en todo fuesen igual, como decíamos, coherederas de la gracia. Sin embargo, después por el pecado fue necesario introducir un cambio, ¿sí? En la creación Dios le había hecho igual a Adán. Si hubieran permanecido obedientes a Dios en concordancia con su palabra, ¿sí? Siempre habrían estado en mutua armonía. Pero el pecado siempre ha traído discordia, orgullo, rebeldía. Y ahora la unión y la armonía podían mantenerse únicamente mediante la sumisión uno al otro. Sin embargo, hay un concepto errado de esta sumisión descrita en la palabra. Dios no estableció un rol para el hombre y para la mujer. El hombre, al casarse, no se convierte automáticamente en la cabeza del hogar, ni tampoco la mujer, al casarse, automáticamente debe someterse al marido. La mujer debe estar sumisa a su esposo, en tanto el esposo esté sumiso respetando a Dios, ¿sí? El esposo no ha recibido un rol intransferible o inmutable, sino que todo lo contrario. Un hombre que no se somete a Cristo no puede convertirse en la cabeza de su familia. El vínculo que une al Señor Jesús con su iglesia no ha sido adecuadamente representado en la relación que muchos esposos mantienen con sus esposas hoy en día, pues no han guardado el camino del Señor. Pero no era el plan y propósito de Dios para el esposo, ¿sí? Dios nunca quiso que el esposo tenga el control como cabeza de la familia, sino que sea sujeto a Cristo. Un hombre que no se somete a Cristo no es cabeza de su esposa. El Señor ha constituido al esposo como cabeza de la esposa para que la proteja, la sustente, la nutre, como decíamos, la nutra, le sea de bendición. Cristo es el vínculo que llena todo y lo une todo, ¿sí? Si no edificamos en Cristo nuestra casa, en vano edifican los edificadores. Porque muchos dicen, yo edifico así mi casa. No, Cristo tiene que edificar tu casa y vos tenés que ordenarte a lo que Cristo dice en su palabra. Si no sos el sustentador, la fuente, la bendición para tu esposa, en vano estás edificando. Todo esposo que dice amar a Dios debe estudiar cuidadosamente lo que Dios requiere de él en el puesto que ocupa. ¿Sí? Amén, amado, amada. Para ir concluyendo, ¿qué requiere Dios del varón? Probablemente te sorprendas. Y aunque ya mencioné algunas, con gusto te las repetiré si querés, ¿no? La Biblia enseña que las obligaciones de un marido cristiano son someterse a su esposa en el Señor, sostener materialmente a su familia, tener una sola esposa y serle fiel, amarla como a él mismo, hacer feliz a su esposa, porque el amor de Dios no es egoísta, ¿sí? No busca lo suyo. Cuidarla como Cristo cuida a su iglesia, honrar a su esposa en todo, entregarse a su esposa, cumplir con su esposa, cumplir con el deber conyugal, no abandonarla excepto por la infidelidad, ¿sí? Amarlas y no ser duros con ellas, vivir sabiamente con ella cada día, cómo le hablamos, cómo la tratamos. Estas son todas las obligaciones que tiene la cabeza de familia cristiano con todas las letras, que es kefalé de su esposa, no el autoritario cabezón que grita, mandonea, golpea la mesa, aquí se hace lo que quiero yo. No,
En Cristo no es así, amado. Quien no cumple con estas obligaciones no puede ser llamado cabeza de su esposa. Curiosamente, no he podido encontrar nada acerca de dar órdenes, imponer su voluntad, tener bajo autoridad, ni nada parecido. En fin, volviendo atrás, es curioso que Pablo les diga a los efesios que se sometan unos a otros al hablar de matrimonio, declarando así que los hombres también deben someterse a sus esposas, que muchos lo olvidan. Pero ¿cómo puede un hombre someterse a alguien inferior? Exacto. ¿Vas entendiendo? No puede. Nadie puede someterse a alguien inferior, porque la mujer no debe ser inferior al hombre, sino igual a su esposo. La mujer debe ocupar el puesto que Dios le designó originalmente como igual a su esposo. Debes considerar, amado, amada, que tu mujer tiene igualdad delante de Dios y vos no estás sobre ella. Que debes estar a su lado permaneciendo fiel en tu puesto y deber, ¿sí? Y ella en el suyo. Entendamos, la mujer también es la co-cabeza en la familia, junto a su esposo. Es ayuda idónea en la familia junto a su esposo. Por lo tanto, ¿qué implica que un hombre sea cabeza de su esposa? La Biblia nos dice que el hombre debe amar, cuidar, respetar a su esposa como su igual, como su par. Tratarla como Cristo trata a la iglesia, hacerle fiel y hacerla feliz. Así como Dios es amor, la esencia del matrimonio debe ser el amor mutuo. Por eso la tiranía, el maltrato, el abuso forman lo opuesto de lo que Dios espera de un hombre. Pues el plan divino le pide al esposo que muestre la ternura, amor, delicadeza, paciencia y verdadera cortesía que es digna de la cabeza del hogar. Para ser verdaderos hombres de Dios y nuestras oraciones no tengan estorbo, debemos primero ser la guía espiritual, protector, proveedor, ayuda, basados en el amor y respeto, y no con autoritarismo, fuerza, sino con amor. Velando en ello día a día, como decíamos, viviendo sabiamente con ellas y con nuestros hijos. Como varones debemos ser esforzados y valientes para entrar en el orden que Dios nos ordena amar a nuestra familia. De igual manera como Cristo y la iglesia en la familia somos miembros los unos de los otros y debemos cooperar en todo. Varón, si querés estar en orden, obedece la palabra. Muchos anhelan predicar y enseñar en la iglesia, y una orden de Dios dice que el que no gobierna bien a su casa no puede ejercer el ministerio en la iglesia. Debemos ser responsables y comprometidos, esforzados y tener valentía de ir en contra de lo que el mundo impone y la mala enseñanza que se ha introducido por siglos en la iglesia. Debemos vivir bajo los principios y moral de Dios para ser bendecidos en nuestra familia y matrimonio. Miren lo que le dijo Dios a Josué. Dios le dijo a Josué: sé fuerte y muy valiente, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio, no te desvíes de ellas ni a derecha ni a la izquierda, entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces harás prosperar tu camino y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es ser fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quieras que vayas. ¿Qué le dijo el Señor? Sé fuerte y valiente, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones. Qué importante oír la palabra del Señor atentamente para ponerla por obra, y seremos bendecidos
como varones, cabezas de hogar, y podrás decir seguro, con confianza y convicción, como Josué dijo al pueblo rebelde, orgulloso. Él les dijo: yo no sé qué harán ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor, es decir, haremos la voluntad del Señor. ¿Qué te parece si oramos por esta palabra? Señor, en el nombre de Jesús ya hemos entendido tu palabra. Señor, que nuestro amor por nuestras mujeres no debe ser machista, no debe ser autoritarismo, no debe ser a la fuerza imponiendo nuestra voluntad, sino el someternos a ti y someternos a nuestras esposas, Señor, en amor, que seamos el sustento, que seamos los protectores, que cuidemos de ellas como vaso más frágil, que vivamos con ellas sabiamente, Señor. Danos de tu fuerza, Señor, para poder vivir en tu voluntad, para obedecer todo lo que tú nos demandas como varones, que seamos esforzados y valientes para obedecer tu palabra y cumplir con tu mandato, Señor, como cabezas de hogar, Señor. Que no lo hagamos pensando que estamos a un nivel superior de nuestra amada, sino que somos iguales delante de tu presencia y debemos dar cuenta, porque el hombre dará cuenta de cómo se conduce y cómo vivió con su esposa y su familia, como cabezas de hogar y guías espirituales de nuestras familias. Ayúdanos a poder cumplir con nuestra responsabilidad como hombres y no dejar el lugar a la mujer, Señor, porque ahí ya entra el desorden. Que nosotros seamos hombres esforzados y valientes para obedecer todo lo que tú nos mandas, Señor. Que realmente podamos amar en tu amor a nuestras esposas, sustentarlas, ser la fuente, la bendición, y que podamos nutrir a nuestras esposas, Señor. Que podamos llenarlas de tu palabra, Señor. Porque sin ti nada somos, porque todo fue creado por ti y para ti, Señor. Tuyos somos, Señor. No podemos hacer nada separados de tu presencia, Señor. Separados de ti. Por eso te doy gracias por mis hermanos y que tu palabra siga obrando en sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, amado, amada. Te saludo y espero que esta palabra puedas ponerla por obra, varón de Dios. Esforzate y sé valiente para ser el sustento de tu familia, el proveedor, el guía espiritual. Que no te tengan que tirar de la oreja para que vayas a la iglesia, o que ahora en este tiempo de pandemia vengas a oír esta enseñanza y las otras enseñanzas de Casa Oración, sino que vos guíes a tu familia, que hagas un altar familiar con toda tu familia. Dios los bendiga, los abrazo a la distancia, los extraño, amada iglesia, Casa Oración La Plata. Dios los bendiga, amados.